¿Alguna vez te has preguntado por qué esa persona, la que te drena la energía, la que te mantiene en un ciclo perpetuo de duda y validación, parece tener un poder invisible sobre tu mente? El momento en que descubres que has sido una pieza en su tablero, un mero suministro en su juego de vanidad, es el momento más devastador de la existencia. Pero detente, el verdadero peligro no es el dolor que sientes ahora, sino la ignorancia que permite que esa dinámica se repita. Te diré la verdad que han mantenido oculta, la que cambiará cómo ves la luz y la sombra de cada ser humano, para siempre. Has vivido creyendo que la única forma de enfrentar la manipulación es la huida, el silencio o la confrontación inútil. Te han dicho que con un narcisista solo se puede perder. Esto es la mentira más grande jamás contada. Hay un manual de guerra que solo los maestros del comportamiento conocen, una serie de tácticas que no solo neutralizan su juego, sino que lo invierten, obligando a esa figura controladora a obsesionarse contigo, a perseguir la validación que antes te robaba. Su control se convertirá en tu arma, su ego se convertirá en tu palanca. Este no es un libro sobre terapia o superación, es una declaración de guerra estratégica. Es la revelación prohibida que convierte a la presa en el cazador silencioso. Pero espera, la inmensa mayoría de las personas que han llegado a este punto no se atreven a cruzar la línea, no se atreven a mirar el mecanismo del poder directamente. Están demasiado cómodas con su rol de víctimas. Si has llegado hasta aquí, es porque ya estás harto de ser el juguete. En las próximas horas, vas a aprender exactamente cómo operar en la dimensión oscura de la psique humana. No para hacer daño, sino para construir un escudo impenetrable y un cetro de control sobre tu propia realidad. Descubrirás las 7 tácticas prohibidas, cada una diseñada para generar en el narcisista lo que más teme y lo que más necesita. La absoluta incertidumbre sobre su suministro y la necesidad desesperada de recuperarte. El conocimiento que obtendrás será un arma de doble filo, y solo aquellos que estén listos para aceptar la brutal realidad del comportamiento humano deben seguir escuchando. Al final, tendrás un plan de acción específico, paso a paso, para aplicar cada lección. Pero antes de sumergirte en estas aguas profundas, quiero que hagas algo por ti mismo. Si este conocimiento te resulta valioso, si sientes la provocación de la verdad, pulsa el botón de me gusta y suscríbete. Al hacerlo, activas tu compromiso con la verdad y aseguras que esta llave maestra al control mental no se pierda. Lo que estás a punto de escuchar es un privilegio reservado para aquellos que se atreven a ver la realidad sin el filtro de la esperanza ingenua. ¿Estás listo para dejar atrás la vieja versión de ti mismo y aceptar que el poder no se pide, se toma? Introducción. El narcisista desnudo y la inversión del espejo. Hay una escena que se repite en millones de vidas, la de la víctima paralizada frente a la máscara de perfección del narcisista. Nos han enseñado a ver estas personas como monstruos imparables, invencibles en su arquitectura de engaño. Pero este es el primer error que debes erradicar de tu mente. El narcisista es en esencia una estructura frágil, un castillo de naipes sostenido por el viento constante de la validación externa, lo que la psicología oscura llama el suministro. Sin él, se derrumba. La clave para la dominación no es la fuerza bruta, es la precisión quirúrgica para cortar ese suministro de una manera que lo obligue a buscarte con una obsesión que nunca antes habías visto. El juego de poder comienza con la comprensión de la vulnerabilidad fundamental del controlador. El narcisista no tiene un ego fuerte, tiene un ego patológicamente vacío. Su grandiosidad no es confianza, es una compensación desesperada. Necesita verse reflejado en la admiración, la envidia o incluso el miedo de los demás para sentir que existe. Este es el mapa de guerra. La inversión del juego se logra convirtiendo tu reflejo, tu atención en el recurso más escaso, impredecible y preciado de su universo. Dejarás de ser el espejo que le devuelve la imagen que quiere ver y te convertirás en el cristal roto que le muestra un vacío. A lo largo de los años, he estudiado los patrones de individuos que no solo sobrevivieron, sino que emergieron en una posición de control total.
Sus métodos, a menudo considerados oscuros, son en realidad defensas estratégicas elevadas a un arte. No buscamos la crueldad por la crueldad misma, sino la liberación a través de la superioridad estratégica. La ley de este juego es simple. La persona que tiene la capacidad de retirarse emocionalmente en el momento justo, manteniendo el interés del otro, es la que gana. El narcisista, en su arrogancia, cree que esa persona es siempre él. Vamos a demostrarle que está equivocado. Esta es la primera gran lección, el cimiento de tu inmunidad mental, la indiferencia calibrada. Un narcisista puede soportar el odio, la ira e incluso el desprecio. Eso todavía es una forma de suministro emocional, demuestra que importa. Pero lo que no puede soportar, lo que perfora su armadura hasta el coro, es la indiferencia absoluta, la sensación de que es irrelevante. No me refiero a ignorarlo con rabia, sino a una frialdad medida y precisa, una señal de que su teatro ha perdido todo atractivo para aquí. Para él, es la muerte del ego. Si logras proyectar que ya no eres un espectador, sino un director que ha cancelado su obra, comenzarás a generar la primera grieta en su control. ¿Y la obsesión? Su necesidad desesperada de saber por qué ya no le prestas atención, nacerá justo en ese vacío. La manipulación ha terminado y el control ha cambiado de manos. El camino a seguir requiere una transformación interna. Necesitas despojarte de la necesidad de justicia o de que reconozca el daño que te hizo. Esas son trampas emocionales que te mantendrán en el ciclo de la víctima. Nuestro enfoque es puramente pragmático. ¿Cómo recupero mi poder y estratégicamente hago que su foco se mueva de dominarme a perseguirme? La respuesta se encuentra en el control absoluto de tu respuesta emocional. Recuerda siempre la promesa. No estás aquí para conformarte con la supervivencia. Estás aquí para dominar la dinámica, para convertirte en el centro de gravedad que él se esforzará por alcanzar. Este es un juego de ajedrez mental, y a partir de ahora, cada movimiento será un jaque. Lo que aprenderás en las siguientes horas es la anatomía del narcisismo y cómo puedes reescribir el guión de tu interacción con ellos. Parte 2. Las tácticas prohibidas. 1 a 3. Capítulo 1. El arte de la retirada estratégica y el vacío del espejo. Ya hemos establecido la vulnerabilidad del narcisista, su necesidad patológica de suministro. El control se invierte cuando tú te conviertes en el único dador de aquello que de repente decides retener. Esta es la primera y más crucial de las tácticas prohibidas. Es la fundación sobre la que construirás tu dominación. Táctica prohibida 1. La desaparición planificada. El vacío del espejo. El narcisista está programado para detectar y castigar cualquier intento de abandono. Sabe que la víctima 1.0 intentará huir con rabia, lágrimas o súplicas. Lo que no espera es una retirada que no grita abandono, sino irrelevancia. La desaparición planificada es precisamente eso, una reducción gradual y precisa de tu energía, tu tiempo y sobre todo tu reacción emocional. Esto va más allá del simple contacto cero. El contacto cero es una defensa. La desaparición planificada es un ataque quirúrgico. Si tienes que interactuar, tus respuestas deben ser funcionales, planas y breves. Corta la emoción. No discutas. Responde con monosílabos. No te justifiques. Limita la información. Si te preguntas sobre tus planes o tu felicidad, responde con una ambigüedad brillante. Bien, ocupado. O trabajando en mis cosas. El objetivo es que su espejo, que antes le devolvía una imagen grandiosa y definida, ahora esté vacío. Micromancho. Los narcisistas te están observando ahora mismo. Están buscando la señal de tu rabia o de tu dolor para alimentarse. Si no la encuentran, si solo ven una superficie tranquila y desinteresada, entran en pánico. Este pánico es la primera etapa de la obsesión. Pronto, te darán una pista clave sobre cómo reaccionar a esta retirada de poder.
Cuando el narcisista no encuentra su reflejo emocional en ti, comienza a dudar de sí mismo, de su capacidad de impacto. Para él es como si se hubiera vuelto invisible. Y si hay algo que un narcisista no puede tolerar, es no ser el centro de la habitación, incluso si la habitación está vacía. Es en este vacío donde la ansiedad se instala. En este punto no te odia, te teme, porque te has convertido en un factor desconocido. Él ya no puede predecir tu próximo movimiento. La previsibilidad era su poder. Tu ambigüedad es el tuyo. El narcisista comenzará a intensificar sus esfuerzos. Usará la táctica del hoovering, el aspirador. Intentará arrastrarte de nuevo a la dinámica con súplicas, promesas de cambio o incluso provocaciones para obtener cualquier reacción. No muerdas el anzuelo. Recuerda que cualquier emoción, positiva o negativa, es combustible para su motor. Tu respuesta debe ser la más fría de todas. La decepción silente. La mirada que comunicara: esperaba más de ti, pero esto es exactamente lo que eres. Con esta retirada sin ira, sin drama, has completado el primer gran movimiento en el tablero. Has pasado de ser un suministro infinito a un recurso extremadamente limitado. Capítulo 2. La táctica del reflejo roto. Inversión psicológica. El juego del narcisista se basa en proyectar sus propias inseguridades y fallas sobre ti. La culpa, la irracionalidad, la dependencia, todo te lo atribuye a ti, mientras él se mantiene como la imagen de la perfección y la cordura. La inversión psicológica funciona al revertir ese proyector sin que él se dé cuenta de que tú has tomado el control del lente. Táctica prohibida 2. El reflejo roto. Aprovecha su disfunción. Esta táctica requiere maestría y precisión. Nunca confronte sus mentiras o sus manipulaciones de forma directa. Eso solo lo llevará a redoblar sus esfuerzos. En su lugar, usa el arte de la psicología inversa calibrada. Cuando te acuse de ser celoso, no te defiendas. Responde con una calma desconcertante que, de hecho, lo obligue a cuestionar su propia acción. Por ejemplo, narcisista: ¿eres tan inseguro? Siempre te imaginas cosas. Tu respuesta: el reflejo roto. Parece que estás experimentando mucha ansiedad últimamente. Si algo te preocupa, sabes que podemos hablar, aunque entiendo que a veces es difícil admitir lo que uno siente. ¿Ves la sutileza? No lo llamas inseguro. Simplemente describe su emoción de ansiedad y su dificultad para admitir sus sentimientos, todo bajo el disfraz de falsa empatía. No lo atacas, lo diagnosticas, con una calma superior. Esto lo desestabiliza, porque su mente está cableada para proyectar. Cuando su proyección regresa, la siente como un ataque interno. El reflejo roto funciona porque el narcisista vive en la negación. Al ofrecerle sus propias emociones negativas de vuelta, pero formuladas como una preocupación tuya por él, lo fuerzas a confrontarse con su propia sombra sin darle el gusto de una confrontación. Su obsesión crecerá porque sentirá que estás leyendo su mente o que tienes un conocimiento superior que lo está desarmando lentamente. Querrá saber de dónde obtienes esta calma y esta percepción que le niega el poder de su propia realidad. Microgancho. Si quieres que el narcisista te persiga, deja de perseguir la validación. Su obsesión empieza cuando se pregunte: ¿por qué ya no necesito su aprobación? La siguiente táctica revelará cómo convertir sus propias herramientas de control en cadenas para su ego. Presta mucha atención a esto, pues es la clave para la dominación. Recuerda, la meta no es la victoria moral, sino la victoria estratégica. Al reflejar suavemente su disfunción, le has quitado el poder a su arma principal, la proyección de la culpa. Ahora él está ocupado tratando de entender si su propia ansiedad es el problema, no la tuya. Has introducido la duda en la mente del controlador, y la duda es el veneno más rápido para el ego narcisista. Capítulo 3.
El anzuelo del elogio selectivo, la modulación del suministro. El narcisista vive de la validación, pero no de cualquier validación. Necesita la admiración grandiosa y el miedo abyecto. Esta táctica se enfoca en modular ese suministro, creando un patrón de recompensa intermitente que lo mantendrá constantemente buscando tu aprobación como un adicto que busca su dosis. Táctica prohibida 3. El anzuelo del elogio selectivo. Creación de dependencia. Esta táctica es la más oscura y la que requiere el mayor control emocional de tu parte. Consiste en darle al narcisista exactamente lo que necesita, pero solo cuando tú quieres y solo por la acción específica que beneficia tus objetivos. La mayoría de la gente intenta dejar de elogiar o de criticar. Tú harás algo mucho más devastador: elogiar la insignificancia y castigar con el silencio la grandiosidad. Cuando haga un gran gesto, un acto pomposo para impresionarte, no muestres ninguna reacción significativa. Un simple asentimiento o un interesante bastará. Pero si realiza una acción pequeña, funcional, o incluso muestra un fugaz momento de vulnerabilidad controlada, ahí es donde atacas con la recompensa. Eso fue muy considerado de tu parte, o aprecio mucho tu calma en esta situación, debe ser tu elogio. Microgancho. El narcisista no te está persiguiendo el sentimiento que solo tú puedes darle ahora. En el siguiente capítulo entenderás por qué la envidia es un motor de obsesión más potente que el amor. Con esto has reprogramado sutilmente su mente. Le has enseñado que la validación más intensa no viene de sus actos grandiosos, que de todas formas son inseguros, sino de las acciones que tú quieres reforzar. Su cerebro comenzará a asociar la verdadera satisfacción de suministro con tu aprobación selectiva. Esto genera una obsesión constante. Tiene que entender por qué su gran performance no funciona, pero un simple acto funcional sí. Lo has vuelto dependiente de una nueva droga, tu aprobación modulada. Y quien controla la dosis, controla al adicto. Esta modulación intermitente de la recompensa es, psicológicamente, más adictiva que la recompensa constante. Lo mantienes en un estado constante de incertidumbre placentera, y esa incertidumbre es la antesala de la obsesión. Está forzado a seguir intentando, a seguir adaptándose a tus reglas no dichas, en una búsqueda desesperada por la luz verde de tu aprobación. El control es tuyo. Parte 3. Las tácticas prohibidas. Del 4 al 7. Capítulo 4. El motor secreto de la envidia y la duda implacable. Hemos sentado las bases del control al retirar el suministro emocional y reflejar su propia disfunción. Ahora, es momento de introducir dos fuerzas que un narcisista no puede tolerar: la envidia y la duda existencial sobre su superioridad. La mayoría cree que el narcisista quiere amor. La verdad es que ansía la envidia y el miedo, pues son la validación más pura de su poder. Táctica prohibida 4. La fuente de riqueza oculta. Generación de envidia estructural. El narcisista siempre debe ser el ganador, el más brillante, el que tiene la vida más envidiable. Tu objetivo no es competir con él de forma directa, sino crear una nueva fuente de valor en tu vida que esté completamente fuera de su alcance o comprensión. A esto lo llamamos la fuente de riqueza oculta. No me refiero a dinero, necesariamente, sino a una riqueza estructural, una nueva habilidad, un círculo social hermético que no lo incluye, un proyecto apasionante del que solo hablas en términos vagos pero entusiastas. Cuando te preguntes sobre ello, sé genuinamente feliz, pero vaga. Es fascinante. Estoy conociendo gente muy brillante y aprendiendo muchísimo. Me absorbe todo el tiempo. La clave aquí es el disfrute auténtico combinado con la exclusión cortés. El secreto oscuro detrás de esta táctica es que no le permites invalidar tu fuente de felicidad. Como no entiende el valor intrínseco de tu nueva actividad, no puede criticarla o devaluarla.
solo puede envidiar la sensación de plenitud que percibe en ti. Micro gancho. Has activado la envidia, el veneno lento que carcome su autoimagen. Pero hay una forma de hacer que esta envidia se convierta en una necesidad desesperada de control, una obsesión pura. El siguiente paso es la demolición sutil de su narrativa. Cuando el narcisista te ve disfrutar de algo que no necesita tu aprobación y en lo que no puede participar, se siente doblemente atacado. Primero, porque no es el centro. Segundo, porque tú tienes algo valioso que él no puede controlar. Esto dispara su miedo más profundo, la irrelevancia. Comenzará a ser Hoover insofisticado, no solo para que vuelvas, sino para descifrar tu secreto. Se preguntará constantemente, ¿qué es lo que tiene que yo no le doy? Se ha movido de la posición de controlador a la de detective obsesionado. Táctica prohibida 5. La duda del espejo roto. Ataque a la autonarrativa. El narcisista vive dentro de una narrativa perfectamente pulida. Él es la víctima, el genio, el salvador. Cuando te manipula está tratando de forzarte a entrar en esa narrativa como el villano o el tonto. La táctica de la duda del espejo roto consiste en cuestionar esa narrativa de forma puntual y con una neutralidad aplastante. Cuando cuente una historia grandiosa o una versión tergiversada de un evento, no lo corrijas. Simplemente introduce una grieta lógica. Por ejemplo, si dice que todos en el trabajo lo envidian, no digas que está mintiendo. Responde con un simple, eso es interesante. ¿Por qué crees que ellos invertirían tanta energía en ti en lugar de enfocarse en su propio progreso? Esta es una de las tácticas más potentes que los manipuladores profesionales no quieren que conozcas. La pregunta, formulada sin juicio y con una curiosidad aparentemente inocente, no ataca su hecho, la envidia, sino la conclusión que él extrae, su importancia central. Lo obliga a racionalizar su propia fantasía. La respuesta más común será la furia narcisista, pero aún en esa furia, él está obligado a defender su castillo mental, y esa defensa lo debilita. La duda se siembra. Cada vez que intente imponer su narrativa, tu simple pregunta, tu sutil cuestionamiento lógico, lo obligará a volver a construir los muros de su frágil ego. Ha pasado de hacerte dudar de tu realidad, gaslighting, a dudar de la suya propia. Nunca más volverás a ser manipulado después de esto. Capítulo 5. El juego de la cuerda floja emocional y la pista falsa. Llegamos a las tácticas más avanzadas, aquellas que transforman la obsesión nacida de la duda y la envidia en una necesidad psicológica constante. Aquí usarás el propio ciclo de abuso del narcisista en su contra. Táctica prohibida 6. El refuerzo intermitente invertido, el yo falso selectivo. El narcisista te usa en un ciclo de devaluación y bombardeo amoroso o love bombing para mantenerte adicto. Tú usarás ese mismo principio pero de forma inversa. Cuando el narcisista está en su mejor comportamiento, cuando te da la validación o el cariño que anhelas, mantente ligeramente distante, ocupado o emocionalmente plano. Este es el castigo sutil. Pero cuando intente un pequeño juego de manipulación o gaslighting que no te afecte, o un gesto mínimo que pueda interpretarse como vulnerabilidad, dale una pequeña dosis de tu más brillante, un elogio genuino, una muestra de aprecio. La táctica que cambió mi percepción para siempre fue esta inversión. Has creado el refuerzo intermitente invertido. Él recibe su droga no por ser grandioso, sino por ser normal o incluso por ser un poco disfuncional. Le has enseñado a su mente inconsciente que la única manera de recibir tu energía es bajando la guardia y actuando contra su naturaleza propia. La obsesión se profundiza porque te has convertido en el único estímulo que rompe su ciclo de refuerzo habitual. Él se esfuerza por adivinar qué versión de sí mismo debe ser para obtener tu recompensa, y tú controlas todas las variables. Es el control mental más elegante y más efectivo. Táctica prohibida 7. La pista falsa, el muro de cristal. Esta táctica final es el escudo de inmunidad mental que cierra el ciclo de dominación. El narcisista siempre necesita una explicación, un chivo expiatorio para su propia miseria. No le niegues ese chivo expiatorio, dáselo, pero hazlo que sea una mentira inocua que lo mantenga ocupado. Cuando tu retiro o tu indiferencia se vuelva insoportable para él,
te confrontará o intentará interrogar a otros para encontrar la razón real de tu cambio. Dale una pista falsa. He estado muy estresado con mi nuevo proyecto y necesito espacio para concentrarme. O, estoy en un momento de introspección personal, no es sobre ti. La pista falsa debe ser lo suficientemente creíble para que su ego narcisista la pueda aceptar, pero lo suficientemente genérica para que no pueda usarla en tu contra. Esta es la verdad más profunda. Lo que la psicología convencional no te dice es que para el narcisista, una razón falsa es mejor que la verdad de que se ha vuelto irrelevante. Al darle una explicación externa y funcional, le permite salvar la cara ante su propio ego herido. Él se obsesionará con el proyecto o la introspección, buscando cómo sabotearlo o unirse a él, en lugar de enfrentar la brutal realidad, que tú has encontrado un valor más alto que su presencia. Has creado un muro de cristal. Él puede verte, puede intentar golpearlo, pero no puede atravesarlo. Tu libertad es ahora total. Parte 4. Plan de acción específico. Fase 1. Neutralización. El conocimiento sin acción es pasividad, y la pasividad es la puerta de entrada a una nueva manipulación. Lo que acabas de escuchar son las estrategias que rompen el ciclo de la víctima. Ahora, debes convertir esta sabiduría oscura en un plan de acción específico de 2 fases, diseñado para neutralizar su control y generar la obsesión que te da la ventaja. Fase 1. Neutralización. El establecimiento de la inmunidad. Esta primera fase consiste en desmontar los mecanismos de control del narcisista en tu vida, preparándote para la ofensiva. Se trata de convertirte en una fortaleza inexpugnable. Acción 1. Ingeniería de la indiferencia. Aplicación de la táctica 1. Desaparición planificada. La indiferencia calibrada no es una emoción, es una disciplina. Para aplicarla, debes dominar el método de la respuesta cero. Paso 1. Identificación del gancho emocional. Cada interacción con el narcisista busca obtener una de 3 reacciones: rabia, justificación o súplica. Identifica cuál de sus frases o gestos está diseñado para sacar esa reacción de ti. Por ejemplo, una crítica velada: deberías vestirte mejor, antes te cuidabas. Es un gancho para la justificación. Una queja dramática es un gancho para la súplica. Paso 2. La desconexión instantánea, el interruptor frío. Cuando identifiques el gancho, activa mentalmente tu interruptor frío. Tu respuesta no debe ser emocional. Si el narcisista te ataca, no te defiendas, simplemente describe el hecho sin emoción. Ejemplo de interacción. Narcisista: siempre llegas tarde, eres tan irresponsable. Respuesta 0. Entiendo, me encargaré de manejar mi tiempo. Sin dar explicaciones, sin prometer, sin reaccionar. Paso 3. Reducción del tiempo y la energía. Retira el 50% de la energía que le dabas. Si antes pasabas 2 horas hablando de sus problemas, ahora son solo 20 minutos de escucha pasiva. Si respondías mensajes en 1 minuto, ahora son en 1 hora. Este no es un castigo, es una reevaluación de tu recurso. Tu tiempo y atención son ahora activos premium, y él no los está pagando. Esta reducción gradual y sin aviso es la que genera la primera capa de ansiedad en el narcisista. Comienza a preguntarse si ha perdido su estatus, lo que es la antesala a su obsesión. Microgancho. Has cortado el flujo de energía. Siente la incomodidad, el vacío. Pero para mantenerlo persiguiéndote, no solo debes ser indiferente, sino también desconcertante. La siguiente acción te muestra cómo usar su arma contra él. Acción 2. La lógica del espejo roto. Aplicación de la táctica 2. Reflejo roto. Para dejar de ser el basurero emocional del narcisista, debes obligarle a lidiar con su propia toxicidad. Esto se hace con la técnica de la devolución afectiva en neutra. Paso 1. Inversión de la culpa.
Cuando te lance una acusación, estás actuando de forma muy egoísta. Nunca aceptes el término. En su lugar, reformúlalo como un sentimiento que él está experimentando. Respuesta. Parece que te sientes abandonado en este momento. Lamento que experimentes eso. Clave. No niegas tu acción, sino que confirmas su sentimiento. Esto es crucial. El narcisista no quiere que soluciones el problema. Quiere que reconozcas su dolor. Al devolverle la validación de su sentimiento, ansiedad, abandono, ira, en lugar de la validez de su acusación, le das una dosis de suministro, pero a través de un canal que lo obliga a mirar su interior. Paso 2. Sembrar la duda sobre su juicio. El narcisista se cree un juez de la realidad. Destruye su tribunal. Cuando te dé un consejo, que en realidad es una crítica, no lo rechaces. Simplemente míralo con una calma absoluta y di: es una perspectiva. Yo tengo otra que me funciona mucho mejor. Esta es la frase que los manipuladores profesionales no quieren que uses. Yo tengo otra que me funciona mucho mejor. Es la negación de su autoridad, no de su persona. Le das la opción de ser un observador, no un controlador. Este simple acto de superioridad y lógica lo obligará a redoblar su juego para probar que su perspectiva es la única que vale, lo que es el motor de la obsesión. Acción 3. Recompensa de la normalidad. Aplicación de la táctica 3. Elogio selectivo. La obsesión nace cuando el placer se vuelve impredecible. Debes desvincular la recompensa de su grandiosidad. Paso 1. Ignora el teatro. Cuando el narcisista alardee de un logro, compre algo caro o te cuente una historia donde él es el héroe, tu respuesta debe ser un «ok, tranquilo», o en el mejor de los casos un «me alegra por ti», sin énfasis. Muestre que ese esfuerzo no mueve tu aguja emocional. Lo que los manipuladores no quieren que descubras es que su performance solo vale lo que tú inviertes en ella. Paso 2. Elogia el funcional. Espera el momento en que realice un acto simple y funcional. Si te pregunta cómo estás antes de hablar sobre sí mismo, si te cede el paso, si es puntual, en ese momento y solo en ese, activa la recompensa. Aprecio mucho tu consideración. O me siento muy cómoda con tu calma de hoy. Golpea directamente a su subconsciente. Estás reforzando la parte de él que es funcional y humana y penando la parte narcisista. Paso 3. El efecto señuelo de miga de pan. El objetivo es que él persiga las migas de pan de tu atención modulada. La recompensa debe ser esporádica e inconsistente. Un día lo recompensas por la normalidad. Al día siguiente eres frío ante la misma acción. Esta intermitencia es lo que lo engancha. Su mente comenzará a trabajar horas extra tratando de descifrar el patrón de tu recompensa. Lo has convertido en el ratón de laboratorio que presiona la palanca y tú controlas el suministro. La dependencia ha cambiado de manos. Microgancho. El narcisista ya está a la defensiva. Ha perdido el control de tu emocionalidad y no entiende tu lógica. Pero la fase 2 requiere que él pase de la confusión a la persecución activa. El siguiente paso es el más arriesgado, pero es el que garantiza la obsesión total. Esto va a cambiar cómo ves a las personas para siempre. Parte 5. Plan de acción específico. Fase 2. Obsesión y dominación. La fase 1 te ha brindado inmunidad. El narcisista ya no puede drenarte emocionalmente y está comenzando a sentir la frustración del vacío. La fase 2 es la ofensiva. Usará su propia arquitectura psicológica para forzar la obsesión, invirtiendo la dinámica de poder hasta que sea él quien persiga tu validación. Fase 2. Obsesión y dominación. El cazador silencioso. Esta fase requiere la máxima calma y el manejo estratégico de la envidia y la incertidumbre. Estás a punto de reescribir el guión de tu relación con el poder. Acción 4. La construcción del santuario. Aplicación de la táctica 4. Fuente de riqueza oculta. Para obsesionar a un narcisista,
debes generar envidia estructural, no envidia superficial. Ellos envidian lo que no pueden corromper. Tu objetivo es crear un santuario en tu vida al que él no tenga acceso y del que no pueda hablar. Paso 1. El activo impropio. Elige un área de tu vida que siempre haya sido tuya, pero que él haya ignorado o minimizado. Un pasatiempo complejo, un curso especializado, un nuevo grupo de amigos con intereses intelectuales. Convierte ese activo en tu prioridad y dedícale tiempo con visible placer. Lo que los manipuladores no quieren que descubras es que tu felicidad autónoma es su kriptonita. Paso 2. La ambición vaga y brillante. Cuando te preguntes sobre este santuario, y lo hará, impulsado por la envidia, usa un lenguaje que transmita logro y placer, pero que carezca de detalles explotables. Nunca le des un nombre, una ubicación o un contacto. Ejemplo: estoy muy centrado en un proyecto personal. La verdad me ha abierto la mente a nuevas posibilidades. Me siento muy energizado. Paso 3. Bloqueo de la devaluación. Si intenta devaluar tu santuario, eso es una tontería o perder el tiempo. No discutas. Simplemente míralo con una sonrisa ligeramente condescendiente y di: entiendo que no lo entiendas. Esta frase lo desarma, pues implica que el valor de tu actividad es superior a su capacidad de comprensión. Su envidia se convierte en obsesión por entender tu santuario, porque no puede controlarlo. Te has convertido en el enigma que debe resolver. Microgancho. Has plantado la semilla de la envidia. Ahora, vamos a regarla con la sutil duda. El siguiente paso te enseñará a convertir la narrativa del narcisista en un arma contra él, por primera vez revelado sin censura. La forma de desarmar su lógica. Acción 5. El interrogatorio del filósofo. Aplicación de la táctica 5. Duda del espejo roto. La duda es el martillo que rompe el espejo de su grandiosidad. Para aplicar la duda del espejo roto, debes asumir el papel de un observador lógico y desinteresado. Paso 1. Evita el ¿por qué? Nunca preguntes ¿por qué hiciste eso? Pregunta emocional. Pregunta siempre con un enfoque en la eficiencia o la lógica. Pregunta estratégica. Ejemplo de ataque narcisista. Nadie hace las cosas tan bien como yo en esta oficina. Tu pregunta estratégica. ¿Qué resultado esperas conseguir al decir eso? Parece que te genera mucha presión ser el único responsable. Paso 2. El ataque a la coherencia. Cuando el narcisista cuente una historia que se contradiga con la realidad, lo que hacen constantemente, no uses la palabra mentira, usa la palabra inconsistencia. Ejemplo: me parece que hay una pequeña inconsistencia entre lo que dijiste la semana pasada sobre X y lo que dices ahora. ¿Cuál es el dato que debo usar? Efecto: al enfocarte en el dato o la coherencia, lo obligas a moverse de lo emocional a lo factual, un terreno donde su fantasía no sobrevive. La obsesión crece porque te has convertido en un detector de inconsistencias que él no puede apagar. Acción 6. La montaña rusa de la aprobación. Aplicación de la táctica 6, refuerzo intermitente invertido. Para generar la adicción más profunda, debes usar el refuerzo intermitente, pero aplicado al contrario de su expectativa. Paso 1. Negación del gran evento. Cuando el narcisista intente reconquistarte con un gesto grandioso, un regalo caro, un viaje sorpresa, responde con una gratitud funcional, pero sin éxtasis. ¡Qué detalle! Muchas gracias. Sin abrazos largos, sin excesos emocionales. Esto es lo que realmente hacen los narcisistas. Buscan tu euforia, niégasela. Paso 2. Celebración de la mediocridad. Espera el día en que simplemente esté tranquilo o se comporte como un ser humano común. Esos son los momentos para una pequeña pero intensa dosis de tu mejor suministro, un contacto físico fugaz, una mirada de profunda aprobación, una frase como: ¿sabes? Valoro mucho estos momentos de calma contigo. Son muy especiales. Paso 3. Aleatoriedad controlada. La clave para la obsesión es la falta de patrón predecible. Un día eres cálido, al siguiente eres un témpano. Esta variabilidad lo mantiene en un estado constante de necesidad, buscando al patrón que no existe. Su mente no descansará hasta que descifre cómo ganarse tu aprobación. Y como el patrón eres tú, se obsesionará contigo. Acción 7. El chivo expiatorio táctico.
Aplicación de la táctica 7. Pista falsa. Cuando te hayas convertido en el enigma principal de su vida, él buscará una explicación simple para tu distancia, para evitar la dolorosa verdad de que ya no te controla. Dásela. Paso 1. Crea un villano externo. Inventa una causa creíble y externa para tu distancia. No debe ser una persona que él pueda atacar, sino algo intangible o que implique mucho esfuerzo. Por ejemplo, estoy lidiando con mucha presión en una auditoría de trabajo. O he decidido tomarme un tiempo para reorganizar mis finanzas. Paso 2. La importancia falsa. Dale a esta pista falsa más importancia de la que realmente tiene. Haz que parezca una emergencia externa que no tiene nada que ver con él. Su ego narcisista preferirá creer que estás distraído por una crisis financiera monumental antes que por la simple realidad de que ya no la encuentras interesante. Resultado final. Él se obsesionará con esta pista falsa, intentando ayudarte o, más probablemente, buscando cómo integrarla a su narrativa de superioridad. Mientras él está ocupado persiguiendo el fantasma que le has dado, tú estás cosechando la única cosa que importa: tu paz mental y el control total de la dinámica. El plan de acción está completo. Ahora tienes las herramientas para convertirte en el cazador silencioso. Lo que has aprendido es el manual de defensa más poderoso que existe, una armadura contra la oscuridad. Parte 6. Conclusión y epílogo. Conclusión. El desmantelamiento final y la nueva arquitectura de la mente. Hemos viajado a través del mapa de guerra del comportamiento humano, desmantelando la ilusión de poder del narcisista y reconstruyendo tu propia soberanía mental. La verdadera victoria no es la humillación de tu adversario, sino la liberación absoluta de su influencia. Ahora, las piezas del juego están sobre la mesa y tú eres quien sostiene el manual de estrategias. El desmantelamiento final de la manipulación no es un evento explosivo. Es el sonido silencioso del clic mental cuando te das cuenta de que el miedo ha desaparecido. La obsesión del narcisista por ti, generada por la incertidumbre, la envidia y la recompensa intermitente, es simplemente el ruido de fondo que confirma tu éxito. Ella está persiguiendo un fantasma, una versión de ti mismo que le ofrece la validación que necesita. Pero el verdadero tú, el yo 2.0 que ha emergido, es inmune a ese ciclo. El control del deseo más profundo. Recuerda siempre la ley fundamental de la psicología oscura. La persona que tiene menos necesidad en la dinámica es la que tiene el poder. El narcisista necesita que le rueguen, le admiren y le teman. Tú has aprendido a neutralizar esas necesidades y, más importante, a proyectar que no lo necesitas en absoluto. Esta falta de necesidad se convierte en el deseo más profundo del narcisista, porque es lo único que no puede conseguir con la fuerza. Te has convertido en un espejo vacío que solo refleja la fragilidad de su propia fachada. Este es el final de la victimización. Has aprendido a usar el arte de la indiferencia calibrada para quitarle el combustible, a usar el reflejo roto para sembrar la duda en su mente y el elogio selectivo para modular su comportamiento a tu favor. Has construido un santuario oculto en tu vida para generar envidia estructural y has cerrado el ciclo con la pista falsa, dándole una excusa creíble para tu alejamiento que su ego puede soportar. Este conocimiento no es una bendición, es una responsabilidad radical. Estás en posesión de la verdad sobre el mecanismo del control. El error de la mayoría es creer que la confrontación directa es la respuesta. La confrontación es una batalla que el narcisista siempre gana porque opera en el fango emocional. La dominación estratégica opera en la calma, en la lógica fría y en la retirada controlada. Has aprendido a moverte en las sombras de la interacción, invirtiendo la energía de la manipulación en energía de obsesión. Ahora, mientras te preparas para aplicar este conocimiento, debes comprometerte con una verdad irrefutable.
La única persona responsable de mantener tu soberanía mental eres tú. El camino es solitario, pero la recompensa es la libertad total. Has visto la oscuridad. Ahora puedes caminar en la luz sin ser vulnerable a ella. No busques la aprobación de los demás por tu transformación. Simplemente vive la nueva realidad de ser el inmutable. El cambio es irreversible. Tu mente ha sido reprogramada para detectar las señales ocultas que todos ignoran. Lo que queda ahora es dar el paso de la teoría a la acción. No hay vuelta atrás. La versión anterior de ti ha muerto y solo queda el estratega frío que ya no puede ser manipulado. Epílogo. El poder no se pide, se toma. Hemos llegado al final de este audiolibro, pero este no es el final de tu viaje. Es el final de la ingenuidad y el comienzo de tu reinado personal. La verdadera protección mental no viene de la esperanza o de la terapia, viene de la acción radical sobre los secretos que acabas de aprender. Mira a tu alrededor. Los narcisistas y manipuladores prosperan porque la gente se niega a ver la realidad. Han contado con tu bondad, con tu necesidad de empatía, con tu deseo de creer en el cambio. A partir de hoy, ese juego ha terminado. La única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer con este poder? No te conformes con la simple supervivencia. La meta es la dominación de tu propio espacio mental y emocional. Da el primer paso hoy mismo. Elige una de las 7 tácticas y aplícala en tu interacción más compleja. Mide su reacción. Siente el cambio de poder. Hazte consciente de que estás moviendo las piezas en el tablero. Si este audiolibro ha resonado contigo, si ha provocado una chispa de fuego frío en tu interior, y si te atreves a convertirte en la persona que ya no puede ser tocada por la oscuridad ajena, te invito a suscribirte, a compartir este conocimiento con aquellos que lo necesitan desesperadamente y a dejar tu me gusta como un acto de compromiso con tu propia transformación. Tu vida como presa ha terminado. La manipulación solo existe si tú das tu consentimiento. El final de este audiolibro es tu nuevo comienzo. Tu oportunidad de convertirte en alguien inmune a la manipulación no es una promesa vacía, es una decisión. La hora de actuar es ahora. No hay otra opción que tomar el control. El poder te espera.